enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo. Sintonía suena, el corazón despierta, a su palabra espera, sabiduría hallamos, Jesús nos guía y cuida nuestros pasos, nuevas son cada mañana, con el pastor Román García, bienvenido seas a escuchar palabra de vida eterna. La radio con el pastor Román, deja que Dios nos siga llenando los corazones con su palabra para llenarnos de bendiciones. Bienvenido seas a escuchar, nuevas son cada mañana con el pastor Román García. A escuchar, nuevas son cada mañana con el pastor Román García. Nuevas son cada mañana. Entrevistas, comentarios, reflexiones. Todo desde una perspectiva bíblica. Bienvenido. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular.
Somos un centro médico donde atendemos lesiones de hombro, rodilla, cadera, fractura, esguinces, pequeñas articulaciones como manos, pie y tobillo. Atendido por los doctores Jorge A. Garza Mendoza y Francisco J. Siller González. Estamos ubicados en Plaza Villa Alta, cuarto piso, interior 408, frente a Costco. Si deseas una consulta o mayor información, comunícate a los siguientes teléfonos: 844-136-5266 y 844-136-5271. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. Soberano y digno, quien como tú, temible en majestad, quien como tú, la tierra se estremece, nadie a ti se compara, quien como tú. Soberano y digno, quien como tú, temible en majestad, como tú, la tierra se estremece, nadie a ti se compara, quien como
muy buenos días. Tengan todos ustedes con un enorme gusto. Les saludamos desde Saltillo, Coahuila, México. Les habla el pastor Román García y como siempre es un gusto poder llegar a todos ustedes a través de Neuma Multimedia en este tiempo que lleva por nombre Nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. Grande es su fidelidad, y en este día viernes, ya finalizando la semana, ¿verdad? Entrando al fin de semana, este viernes 19, ¿está usted preparado? ¿Está usted atento? La palabra de Dios nos enseña que debemos de estar velando y orando para que aquel día no nos sorprenda. Cada vez estamos más cerca del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Ahí están las señales, ahí están los eventos. No hace falta tener mucho discernimiento para darnos cuenta que las señales se están cumpliendo. Mi hermano Ricardo, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, Paz, buenos días. Muy bien, aquí gracias a Dios, otra vez en viernes. Amén, otra vez en viernes, gracias a Dios por esta oportunidad que nos da, y agradecido también a Dios con tu vida por este servicio al Señor, ¿verdad? Muy contentos, la verdad es que sí, y también, insisto, muy conscientes de los tiempos que estamos viviendo. Yo no sé si alguna vez usted se ha preguntado en qué etapa estamos del Apocalipsis. Yo no sé si alguna vez se ha preguntado eso, si realmente creemos que estamos viviendo algo del Apocalipsis o aún no. Yo le puedo decir que en la descripción de las 7 iglesias, ahí nos encontramos nosotros, y pues esa exhortación de Apocalipsis del Señor Jesús a las 7 iglesias ya es una exhortación para nosotros. Pero no sé si te ha ocurrido a ti, mi hermano Ricardo, preguntarte dónde estamos parados para saber qué tiempo estamos viviendo. Sí, de hecho es algo en lo que pues he estado meditando y preguntándole al Señor en qué tiempo estamos viviendo, qué tiempo de Apocalipsis, ¿verdad? Porque todos los que yo me hacía este cuestionamiento, yo decía, todos los que somos hijos, todos los que creemos, sabemos y esperamos la venida del Señor. Ajá. Y para que esto suceda, pues tiene que suceder lo que está escrito en Apocalipsis. Sí. Y sí es muy interesante el tema, y la verdad sí me he preguntado mucho en qué tiempo estamos viviendo, porque se viene repitiendo mucho. O sea, es algo que viene como que repitiéndose varias veces. Pero, por ejemplo, yo meditaba en que decía que no lo tengamos por tardanza, como algunos lo tienen por tardanza. O sea, algunos dicen, no, o sea, otros dicen ya pasó, otros ya estamos casi terminando. Pero realmente yo considero que apenas estamos empezando. ¿Tú consideras que apenas estamos empezando? Estamos en dolores de parto. Ajá. Donde dice dolores de parto. Ok. Ya. Pues es que habría que entender que está el Apocalipsis y luego está Mateo 24, Lucas 21. Hay varios pasajes de donde estar meditando y considerando, ¿verdad? Si algunos son de condición cronológica, sinóptica, es decir, que son eventos que van sucediendo consecutivamente, cronológicamente hablando, o si nos están hablando de eventos al azar. Pero la gran realidad es que sí tenemos que estar preparados, sí tenemos que estar con nuestras lámparas encendidas. Sí, amén. Pero a mí sí me desafía un poquito el estar pensando, Señor, ¿y qué etapa estaremos viviendo, verdad? Porque el que sabe la etapa, el que sabe los tiempos, se prepara para ello, ¿verdad? Se prepara para ello. Si leemos ahí rápidamente en Primera de Crónicas 12, capítulo 32, nos puede ayudar a meditar un poquito. Primera de Crónicas 12, versículo 32. Porque de repente veo cosas, entiendo cosas que digo, Señor, entonces ya estamos viviendo este tiempo o aquel o el otro. Y honestamente es muy importante sí saber qué tiempo vivimos y prepararnos, ¿verdad?, en el Señor
¿Lo tienes? Primera Crónicas 12, versículo 32, por favor. De los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Aquí nos habla cuando se estaba conformando el ejército de David para el reino que iba a sumar a todas las tribus, y como cuando se sumaron los hijos de Isaacar, que eran 200 principales, pero dice algo muy interesante, que eran entendidos de los tiempos, que sabían cuándo Israel debía entrar o debía salir, ¿verdad? Que debían ser entendidos de los tiempos. Entonces, creo que eso es algo que necesitamos hoy en día tener, es gente entendida de los tiempos. Nos comparte aquí nuestro hermano Jaime, Mateo 24, 44, ahorita lo vamos a leer. Saludos, Jaime, nuestro hermano, amigo y anexas, ¿verdad? Como ya hemos dicho. Dice Mateo 24, 44, por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensas, a la hora que no piensas. Y pues sí, la verdad es que se ha corrido mucho en redes sociales de esta próxima fiesta de las trompetas, de que va a ocurrir algo, que hay un evento. Hay otra parte comentando, bueno, el día y la hora nadie lo sabe. Y es cierto, tienen verdad los dos grupos que están publicando, porque unos están sujetos a lo que está escrito o mencionando lo que está escrito, que el día y la hora no nadie lo sabe, Mateo 24, 36, pero por otro lado, hemos meditado nosotros mismos que hay forma de entender los tiempos, ¿verdad? Y sí es preocupante que ahorita no haya alguien que sepa decir, ya estamos en el Apocalipsis, no estamos en el Apocalipsis. Tú mencionabas ahorita dolores de parto, y bueno, si vemos, por ejemplo, Mateo 24 o Lucas 21, pues nos damos cuenta de una serie de acontecimientos que si van cronológicamente hablando, nos puede orientar, pero lo que sí es sumamente importante es, porque incluso la iglesia está dividida entre gente que cree que Jesucristo viene antes de que comience la gran tribulación, en medio de la gran tribulación o al final de la gran tribulación. Hay una parte que yo no tengo ninguna duda, la segunda venida de Cristo es al final de los 7 años de la gran tribulación. Eso no hay duda. Sí. Aquí el tema es si entendemos. Un ejemplo, yo hago una pregunta para aquellos que creen que Jesucristo viene hasta el final de la gran tribulación, que es su segunda venida, y que yo distingo el arrebatamiento de la segunda venida, y si así fuese, que el arrebatamiento es un evento dentro de la segunda venida, sin ser la segunda venida, bueno, ahí se puede entender que el arrebatamiento puede ser antes de la gran tribulación, en medio de la gran tribulación o al final de la gran tribulación, que los dos eventos son ciertos, el arrebatamiento y la segunda venida. Los dos eventos son ciertos y sí son cosas distintas. Ahora, aquí lo interesante es cuánto tiempo existe entre esas dos eventualidades. Ahí es donde está el conflicto, ¿verdad? Que algunos dicen, no, pues es que es 7 años antes, 3 años y medio después, o 7 años después de que haya comenzado la gran tribulación. Pero los dos eventos son bíblicos, el arrebatamiento y la segunda venida. Sí. Y no es el mismo evento como tal, ¿verdad? Van unidos, pero la duda que se tiene es en el factor tiempo. Pero yo le hago una pregunta, por ejemplo, a todos aquellos que piensan que Cristo solo arrebatará al final de los 7 años y será la segunda venida en ese momento, ligados por horas entre el arrebatamiento y la segunda venida. La pregunta es esta:
a los que piensan en eso, la pregunta sería, ¿y ya empezamos la gran tribulación? ¿O qué detona la gran tribulación? Pudiera ser otra pregunta. Porque vamos a decir, no, pues sí, es al final de los 7 años. Ok, yo le preguntaría a esa gente, ¿y ya empezó? Todavía no. Porque tiene que haber algo que marque el comienzo. Yo pongo un ejemplo. El 2023, el 7 de octubre, un sábado, Israel fue atacado. Y acabaron con la vida de más de 1,200 personas. Y otros cientos de ellos fueron secuestrados. Vivieron cosas inmencionables. Yo le hago una pregunta. ¿Ese evento no puede marcar la semana 70? Es una pregunta. Y eso estamos hablando de hace 2 años. 2 años. Ya 2 años va a ser en este octubre. Imagínate, si eso hubiera detonado, ya estaríamos en los tiempos de la... Ahora, otra pregunta. Las lluvias, los eventos, los terremotos, ¿no nos hablarían de una gran tribulación? Suponiendo, ¿verdad? Dicen los abogados, concediendo sin conceder, que el arrebatamiento no fuese, como algunos mencionamos, no fuese antes de los 7 años, sino que va a ser a los 3 años y medio o a los 7 después. La pregunta es, bueno, ¿y no ha iniciado la gran tribulación? Sería una manera de hacer la pregunta, porque de ese tiempo para acá Israel entró en un conflicto, ¿verdad? Y lo que sí sabemos, fíjate, hay cosas que sí sabemos, y me gustaría que los amigos que están escuchando pudieran compartir con nosotros. Cosas que sí sabemos. Sí sabemos cuándo va a ser la abominación desoladora. O sea, sí sabemos cuándo será la mitad de la gran tribulación. Y sí sabemos cuándo es la segunda venida. Porque habrá una señal antes de y todo ojo lo verá. O sea, esas cosas sí las podemos saber. Sí. Lo que no sabemos a lo mejor es la semana 70, cuando comienza, o el arrebato. Que algunos ubicamos el arrebato antes de esa semana 70 de Daniel, esos 7 años de gran tribulación para Jacob, para Israel. Nosotros sí entendemos que, va a haber una última semana de sufrimiento para Israel de 7 años, una semana de 7 años, así, son semanas de días o de años, pero no sabemos cuándo inicia. Y los que ubicamos en el arrebatamiento es lo que detona la semana 70, en el entender de muchos de nosotros. Pero si no fuese así, mi pregunta sería, bueno, entonces, ¿qué detona? Si no es el arrebatamiento, ¿qué? O sea, si tú tienes otro criterio de que es en medio o es después el arrebatamiento, ¿cuál es el punto de referencia? ¿Cuál es tu partida? O sea, ¿cuál es tu comienzo entonces para saber? ¿Cuál es el punto? Porque, insisto, los únicos 2 eventos que sí se sabrán, y miren, no quisiéramos cansar, pero es muy importante que usted entienda esto, es muy importante. La próxima semana es la fiesta de las trompetas, es el año nuevo en Israel, pero es el fin de año. Entonces, sí es muy importante que meditemos en estos temas, porque si fuese, como algunos pensamos, que el arrebatamiento está muy próximo y eso detona los últimos 7 años que conocemos como tribulación y gran tribulación, pues los que ubicamos ese periodo del arrebatamiento antes de los 7 años, estamos bien cerca de eso. Los que ubicamos. Sí. Los que no, pues no pasa absolutamente nada. O sea, todavía no se manifiesta la abominación desoladora, que es que el desolador, como lo describe también Daniel, pues se meta al templo de Jerusalén, cosa que ahorita no hay ni templo. ¿Verdad? O sea, ¿cuál preocupación? Por así decirlo, ¿cuál preocupación?
Pero si lo que entendemos es, algunos, es importante considerar los tres aspectos: el arrebatamiento el arrebatamiento a la mitad de la semana 70 y el arrebatamiento después de los 7 años. Es muy importante que al menos ubiquemos dónde detona la gran tribulación, porque esa es otra pregunta. Y si yo me pongo a debatir con alguien que cree que el arrebatamiento es hasta el final de los 7 años, o incluso a la mitad, que son los 3 años y medio, me sentaría a debatir con ellos o a hablar con ellos y decir, ok, dime qué evento detona los 7 años, porque ese es el punto de partida. Si no identificamos esos 7 años, estamos en el limbo, estamos perdidos. Sí, bueno. Ahora, fíjate lo que dice Mateo, capítulo 24. No hay que olvidar, saludos a todos los que están comentando, Ana Karen, que está destacando, Lucía Contreras, gracias, Dios les bendiga, buen día. Nuestra hermana Jessy seguro que manda saludos al hermanito de cabina, ándele. José Caballero también destaca, gracias. Miriam Ulloa, Jaime nos comenta, bueno, gloria a Dios, Zoraide, etiqueta, gracias. Rosy Ramírez manda saludos, Chuyín Díaz, etiqueta, Tania Rodríguez también, gracias. Gracias por estar ahí, por compartirlo, que la palabra corra y se glorifique. Fíjate cómo la secuencia que presenta Mateo 24 dice, voy a leer desde, fíjate, el evento aquí que detona, si fuese en ese orden, en el 24:15. Por tanto, fíjate, Mateo 24:15. Por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, abre un paréntesis y dice, el que le entienda. Esta abominación desoladora Daniel la profetizó y ocurrió algunas décadas antes de que el Señor Jesucristo viniera, cuando el imperio griego se dividió en 4 y de ahí uno que lideraba, que se llamó Antíoco, vino y ofreció sacrificio, sangre de cerdo en el altar, derramó sangre de cerdo y metió la imagen de Zeus, el dios griego, al templo. A eso se le conoce como la abominación desoladora. Por eso dice el que le entienda, pero es un evento que se va a volver a repetir. ¿Por qué? Porque el enemigo de nuestras almas tendrá un vástago que conocemos como el anticristo, y este personaje encarnado se va a meter al templo de Dios y se va a sentar proclamándose como Dios. Entonces a esto se le llama la abominación desoladora. Primero cuando Antíoco metió esta imagen en el santuario, y ahora cuando este personaje vaya y se siente, ahí todo el mundo va a entender y la regamos, ¿verdad? Sí. No entendimos. Y porque ahí va a exigir ser adorado como Dios. Entonces ese evento todo el mundo lo va a conocer. ¿Por qué? Porque va a ser el anticristo metiéndose al templo, cosa que no ha sido construido, ¿sale? Y segundo, va a proclamar, va a exigir que le adoren como Dios. Y ahí es donde la nación de Israel va a decir, espérame, no puede ser esto. Entonces, ese evento que Jesús nos sitúa, si lo ubicamos. Por tanto, sí, Ricardo. Esto no podría ser el comienzo. No. Esto ya es la mitad. Esto ya es la mitad, así es. Sí. Esto es la mitad. Por eso insisto, que la pregunta es, para todos los que queremos entender los tiempos, la pregunta es, ¿cuándo comienza la semana 70? Ojo, no va a ser difícil darte cuenta cuándo termina, no va a ser difícil entender cuándo es la mitad. La pregunta es, ¿cuándo comienza? Ahora, si falta mucho para que comience, no, hombre, pues gloria a Dios, ¿verdad? Vamos a
a dejar de preocuparnos, hay que vivir una vida cristiana, sí, pero falta mucho. Pero si ya comenzó, ¿cómo saber eso? ¿Cómo nosotros tener claro, si no ha comenzado, cuál es el punto de referencia, si ya comenzó? Mire lo que dice aquí. Leíamos en el 15, ¿verdad? 15, sí. Dice, por tanto, cuando veas, este es un punto que le dice primordialmente, según yo, al pueblo de Israel. Porque ellos son los que están viviendo en la región. Dice, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y yo ya le di un poquito de contexto para que sepa que hubo un hombre griego que metió una estatua de Zeus ahí, y sobre el altar ofreció cerdos, imagínense qué abominación, y sangre de cerdos en ese lugar. Y eso se va a repetir cuando, según lo que leemos en las Escrituras, el inicuo se siente en el trono de Dios y se haga pasar por Dios. Entonces dice aquí, cuando veas en el lugar santo, nos dice específicamente, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, cuando lo veas, es algo que todo el mundo va a ver. Oye, ya se hizo el templo, oye, tal persona se metió y se sentó. Cuando veas eso, ese ya es un detonante de la mitad de la semana. Hay cómo explicarlo, sí, pero ahorita no nos va a dar el tiempo. Entonces los que están en Judea, ¿a quién le habla? A todos los que viven alrededor de Jerusalén. ¿Cómo se llama esa provincia? Judea, o ese estado, ¿verdad? Aquí es el estado de Coahuila, estamos en Saltillo. Saltillo es la capital del estado. Entonces cuando dice, cuando veas, un ejemplo, ¿no? En Saltillo, todos los que estén ahí en Coahuila van a tomar esta decisión. Ahora, Judea, si Israel es muy pequeño, pues imagínense Judea. Y les dice a los que moran en Judea, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Cuando vean eso, huyan. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Oren pues para que vuestra huida, ¿de dónde van a huir? De Judea y de Jerusalén. Porque hay que entender que en este tiempo Jerusalén va a ser sitiada, como lo está escrito allá en el profeta Zacarías. O sea, va a ser rodeada. Si ahorita ya comercialmente le están poniendo candados a Israel, China dice, no, vamos a meterle candados comerciales para empezar a cerrarles. Pues imagínate en ese tiempo que Jerusalén va a ser sitiada, rodeada por ejércitos, para que nadie entre ni salga. Dice, porque habrá entonces, ¿dónde? Habrá entonces, ¿qué dice? Gran tribulación. Entonces, ¿qué detona la gran tribulación? No los 7 años. Hay tribulación y gran tribulación. ¿Qué detona? Pues, según lo que vemos, este evento de 3 años y medio. Sí. ¿Verdad? Ahora, por eso la pregunta, ¿y ya inició o no inició la tribulación? ¿Ya inició o no inició la gran tribulación? Habría que, según este pasaje, la gran tribulación comienza después de los 3 años y medio, ¿verdad? Sí. Con este evento, según este pasaje. Vamos a seguir leyendo. Vea por favor con nosotros. Dice así, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo. Gracias. Desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ese evento será el tiempo más difícil de toda la historia. Y miren que los judíos ya vivieron el holocausto con Hitler. Miren que ya vivieron lo que mencionaba yo de la invasión del imperio griego en los tiempos de Antíoco. Y han vivido muchas más cosas. Fueron conquistados por Babilonia.
Lo que te puedas imaginar. Y han vivido de todo. Bueno, ese tiempo no tiene comparación. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno les dice, miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Esto ya ha ocurrido. Y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, ¿a quién? A los escogidos. Ya se los he dicho antes, así que si les dicen, miren en el desierto, no salgan, o miren en los aposentos, no lo crean. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y está haciendo alusión, cuando hay un cuerpo en el monte, empiezan a volar los buitres, ¿verdad? Los opilotes. Entonces, ahí donde está el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Ahora, ojo, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Esto es lo que se conoce como la segunda venida. La segunda venida sí es después de la abominación desoladora. La pregunta es si la segunda venida implica el arrebatamiento. Que es lo que muchos creen, que lo relacionan con esto. Uh-huh. Ahora, la pregunta que los discípulos hacen es muy interesante, mi hermano. En el capítulo 24, versículo 3, si quieres leerlo. 24, versículo 3. Creo que ahí hay una clave. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Estas cosas es la destrucción del templo, porque lo acaba de decir, no quedará piedra sobre piedra. Uh-huh. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Segundo, señal de tu venida. Y del fin del siglo. Tercer punto, fin del siglo. Son tres preguntas. Uh-huh. ¿Cuándo será la destrucción del templo? Ocurrió solo unos años después de eso. Uh-huh. ¿Cuándo será el fin del siglo y la señal de tu venida? Aparentemente, ellos no están preguntando si habrá un arrebatamiento, sino están preguntando de la segunda venida. Uh-huh. Entonces Jesús es lo que está contestando. Sí. Ese es un punto que hay que utilizar para decir, ok, si la segunda venida es el arrebatamiento, bueno, ya tenemos claro que es al final. Uh-huh. Y ahorita, entre comillas, no habría mucho que preocuparse porque no ha pasado ni la abominación desoladora. Uh-huh. Ese es el punto. Pero las tres cosas que él está respondiendo es las señales de la destrucción del templo. ¿Cuándo ocurrirá que se destruya el templo? 1. Señales del fin del siglo. 2. Y la señal de tu venida. Eso es lo que están preguntando. Y aquí Jesucristo pues ya dijo, ¿verdad? Cuando vean esto, salgan huyendo. Lo mismo dice Lucas, ¿no? Lo mismo dice Lucas. Vamos a leer Lucas 21. Ajá, ahí en el verso 7. ¿Lo quieres leer? Sí. Y le preguntaron,
diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Él entonces dijo, mira que no seas engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayas en pos de ellos. ¿Le sigo, pues? No, está bien. Vuelven a preguntar cuándo son las señales. Ahora, algo que llama mucho la atención es que Jesucristo, en el verso 20 del capítulo 21-20, ¿lo quieres leer? Jesús da un dato. Ya no habla de la abominación desoladora, sino el sitio de Jerusalén. Quiere decir que los ejércitos estarán alrededor de Israel y en ese momento el inicuo, el desolador, se va a meter al templo y va a exigir que lo adoren como Dios. En ese momento, los que no acepten o los que entiendan, dice, huyan. ¿Por qué? Porque los ejércitos ya están rodeando a Jerusalén para que la gente no escape. Mira cómo vincula la abominación desoladora con Jerusalén rodeada. ¿Qué dice en el 20, por favor? Dice, pero cuando veas a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Amén. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, sí. Y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no estén en ella. Ok. Vuelve a insistir que cuando vean la abominación desoladora 1 o a Jerusalén rodeada, ahí sabemos que es la mitad de la semana 70. Ahí sabemos por qué. Porque el enemigo va a romper el pacto en ese momento. Y todos los ejércitos que estaban ahí la van a rodear. Y él se va a meter al templo a exigir que lo adoren como si fuera Dios. Ahora, ese punto yo creo que a nadie se nos va. Pues no. Ahora, si cuentas de ahí 1260 días, pues ya vas a saber el día y la hora. Bueno, no la hora, pero sí el día. Lo que quiero decir es que cuando la Biblia dice el día y la hora, la pregunta es si tiene que ver con la segunda venida o tiene que ver con el arrebato. Eso sería algo que deberíamos de preguntarnos. ¿Qué nos preguntamos? Bueno, si la segunda venida es una señal, todo ojo lo verá, verán a Jesús venir en las nubes, entonces, ¿cómo no sabremos el día y la hora? Pues ahí viene, mira. Son las tal hora, ¿verdad? O tiempo de Nueva York, o tiempo de... Sí. Pero esas son las preguntas que nos debemos de hacer. No tomar una postura, sino cuestionarnos respecto a las Escrituras y prepararnos. Ahora, fíjate lo que dice ahí en Lucas 21, que esto ya está ocurriendo. Lucas 21, 25 al 28. Dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. ¿Esto ya está ocurriendo o no? Sí. Ya está ocurriendo. Lo que se está viendo en el sol, lo que se está viendo en la luna, en las estrellas, en los asteroides o cometas, en el rugir del mar. Esto ya está ocurriendo. Sigue ocurriendo. Todos los días. De hecho, estaba leyendo que hay una nueva descripción para cosas raras que se vean en el cielo o en el mar. Fíjate, ya hay una nueva descripción, UAP, así, en las siglas en inglés, es un acrónimo, UAP, que es, antes era, fíjese lo que significaba, desconocido fenómeno aéreo, así eran, en inglés, y luego cambió a desconocida, ahora es desconocida anomalía, fenómeno. O sea, sigue siendo UAP, pero ya no es aéreo. Porque ahora es lo raro que se vea en cualquier parte es un UAP.
sea en el sol, sea en el mar, porque se están viendo cosas que nunca se habían visto. Entonces dicen, ¿qué es esto? Ah, es un UAP. Y tiene un centro de investigación. El presidente de los Estados Unidos acaba de nombrar una ciudad donde se van a investigar esos eventos. Los UAP, los eventos serían ahora anomalías desconocidas que son un fenómeno. Eso es lo que significa. Y se están investigando. Hay una agencia para eso. ¿Por qué? Porque esta palabra que dice aquí, señales en el sol, señales en la luna, en las estrellas, en la tierra, lo que está causando angustia está siendo investigado. ¿Qué está pasando? Son objetos voladores, son objetos que salen del mar, son cosas que hacen lucir en el cielo. ¿Qué es? Y entonces los clasifican como los UAP, así como los UFO, que en un tiempo era objeto volador no identificado. Ahora todos se están clasificando en UAP. Que seguimos ahí. Versículo 26. Desfallecimiento de los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Amén. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Amén. Entonces, al ver al Hijo del Hombre, eso todo lo va a ver, todo ojo lo verá. Ese es un punto de la segunda venida. En la segunda venida todo mundo verá a Jesús, pero la parte de como ladrón en la noche, pues ladrón en la noche es que te levantas y ya te robaron. Te levantas y ya oye, nos robaron, no te diste cuenta. Pero la segunda venida, en griego es parousia, la parousia de Dios es un evento que todo mundo va a ver. Pero el harpazo, que es tomar algo con violencia porque es tuyo, eso es algo que la gente no va a ver. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Estarán dos juntos, uno será tomado, otro será dejado. ¿Dónde está? Estarán dos acostados en una cama. Entonces, si el harpazo se da durante la parousia, que somos arrebatados cuando Él está viniendo, bueno, pues en ese momento, pues no hay excusa, lo estás viendo venir, no te preparas. Pues, ¿qué hacemos? Pero si el harpazo tiene un tiempo distante de 3 años y medio, o más aún de 7, y no estás preparado, ese sí es un problema. Vuelvo a insistir, pues, si hay que llegar a los 7 años de la gran tribulación, pues bueno, ubiquen el punto medio, que es cuando Jerusalén esté rodeada de ejércitos, que es cuando el inicuo se meta al templo para que lo adoren, templo que no hay ahorita. Pues entonces no hay de qué, entre comillas, preocuparnos. Tendríamos que ver primero la preparación del templo. La preparación del templo, ¿verdad? Que se manifieste el inicuo. Bueno, ya pues es él, mira, ahí anda. Él es el que comanda sus ejércitos. Pero ese no es el tema. El tema es que si nosotros creemos que hay un tiempo entre el harpazo o que son varios harpazos, ay, pastor, le voy a explicar algo muy sencillo. El arrebatamiento. Cuando hablemos del arrebatamiento tenemos que decir ¿cuál arrebatamiento? ¿Por qué? Porque los 2 testigos son arrebatados. Y eso es una... Dios los levanta. Suban acá. Y los levanta. Jesucristo fue arrebatado. Enoc fue arrebatado. Elías fue arrebatado. ¿Cuál arrebatamiento? El harpazo es un evento que puede ocurrir cuando Dios quiera. Sí. Y de hecho va a ocurrir con los 2 testigos. Y sabemos que va a ocurrir tiempo después de haber predicado en los tiempos difíciles y que el anticristo los va a matar y que van a estar 3 días y medio ahí exhibidos en la plaza de Jerusalén, pero que el Señor los va a arrebatar. Eso es un harpazo y no se tiene que esperar a la segunda venida.
Porque dice que 3 días suban acá, se acabó. Bueno. Y todos los que lo vieron, dice, se van a asustar. Pensamos que ya habíamos acabado con... Entonces, también tendremos que evitar, entender que el Señor no está limitado para hacer un arpazo con los suyos. No, eso no. Eso es algo que tenemos. Y Él puede, lo digo con mucho cuidado, Él puede levantar, incluso yo he estado considerando esto, no crea, en 3 tiempos. Antes, en medio y al final. Pero hay que sustentarlo con Biblia. Hay que buscarlo bíblicamente y no cerrarnos. Gracias, Javi. Buen día para ti también. Es algo que tenemos que meditar, entender, ocuparnos. ¿Por qué se nos advierte de estar velando y orando? ¿Por qué se nos advierte, como el ejemplo de Mateo 25? Y mire, yo en este tiempo que estamos compartiendo, más que darle certezas, esto es lo que creemos, no, es que se haga preguntas, que le haga preguntas a Dios para que se prepare, para que no durmamos como los demás. Esa inquietud, para que despertemos. Despertemos, para que digamos... Como las vírgenes, todas se durmieron, pero de repente oyeron la voz, ahí viene, levántate, termina de prepararte para que salgas. No que no te hayas preparado ya antes, pero pues cuando te despiertas, te levantas, te acomodas y rápido si tienes algo que hacer, siempre y cuando ya estés preparado. Preparado. Ahora, ese tema de las vírgenes es muy interesante porque dice que se oyó un clamor a la medianoche. Todas lo oyeron. Ya sabían que ese día que las despertaron, ese día se iban a ir. Porque no amaneció sin que se las llevaran. Entonces, ellas supieron, vamos a decir, el día. A lo mejor no la hora, pero el día. Pero esa es la pauta que cuando muchos de nosotros, gracias por etiquetar y compartir, cuando muchos de nosotros nos acomodamos en la postura de que el día y la hora nadie lo sabe, y luego además creemos que el arrebatamiento es hasta el final de los 7 años, pues entonces ¿qué te preocupas si todavía no empieza ni la gran tribulación? ¿Verdad? O sea, ¿no has visto la abominación desoladora? ¿No has visto a Jerusalén rodeada? ¿Todo se perfila hacia allá? Sí. Pero ¿cuánto puede durar? Pues puede durar 20, 30 años. Entonces, no puedo relacionar el hecho de que alguien esté velando y orando, esté alerta, porque no sabe el día y la hora, versus alguien que dice, no, es al final, a las 7, y ahí nos vamos. Y tenemos que pasar todo el tiempo de, la tribulación. Pues ya no requiere preparación, sino solamente soportar. Que pues no, pues, oye, pero ya vino Cristo. No ha venido. Entonces, ese es un punto que a mí me inquieta entender, para que los que están escuchando, sus familiares, sus amigos, hagamos algo con esto. Y no que estemos todos, o sea, créame que esta palabra no es porque, ya viene, entonces ya me da miedo y nos ponemos ahí todos histéricos. No, paranoicos, no. Al contrario, es prepararnos, hablar, arreglar nuestras lámparas, entender los tiempos. Yo creo que Ricardo, pudiéramos relacionar, obviamente, el arrebato un poquito con Enoc. Ajá. Bueno, mucho, ¿verdad? Sí. Dice, y caminó entonces Enoc con Dios. Ajá. Y fue arrebatado, y fue llevado. Entonces, hasta que no haya ese caminar, no va a haber arrebatamiento. Sí. Entonces, tenemos que entender que no todos están caminando con Dios. Exactamente. Entonces, no todos van a ser arrebatados y no todos van a tener ese entendimiento. Bueno, ese es un punto que yo les he explicado a algunos que tienen una diferente forma de pensar. Que el arrebatamiento no se da. El arrebatamiento no se da por el hecho de que ya se haya cumplido el tiempo, sino que el arrebatamiento se da
por el testimonio. Fíjate lo que dice en el capítulo 11 de Hebreos. Capítulo 11 de los Hebreos. Seguimos aquí a través de Neuma Multimedia. Nuevas son cada mañana y gracias por estar compartiendo y etiquetando. Fíjese lo que dice respecto a Enoc. Póngale mucha atención a esto porque creo que es digno de observar. Cuando habla aquí de esta lista de héroes, ¿verdad?, de la fe, va a mencionar a un tal Enoc. Y pensemos un poquito en él. Vamos a revisarlo con escrituras. En Hebreos capítulo 11. Y vea lo que dice el versículo 5. 11:5. Ponga mucha atención. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Ojo, ¿por qué Dios lo traspuso? Porque no quiso que él viera la muerte. O sea, morir no estaba dentro de los planes de Dios cuando creó al hombre. Y Enoc caminó de tal forma con Dios que Dios dijo, yo no quiero que él vea muerte. Fíjese qué palabra, porque está establecido para todos los hombres que mueran y luego el juicio, ¿verdad? Está establecido para todos los hombres que mueran y después el juicio. Bueno, Enoc no murió. No digo que no vaya a morir. A lo mejor va a ser uno de los que va a regresar y va a ser uno de los testigos o los que encabezan a los testigos. Lo mismo que Elías, tampoco murió. Jezabel dijo, mañana a esta hora lo voy a tener ahí, como los profetas que él enjuició, y hasta el día de hoy eso no se ha visto. Ahí hay dos personajes que no han muerto. Ok. No digo que no vayan a morir, puede ser que yo les diga, órale, ya les toca. Pero aquí dice que fue traspuesto para no ver muerte. Ahora, ¿por qué? Y dice, y no fue hallado, sí fue buscado, como Elías. Porque lo traspuso Dios. Ahora, ¿a qué horas dijiste que lo ibas a arrebatar? ¿A qué horas dijiste que te lo ibas a llevar? El Señor dice, es mío. Yo no necesito. Eso es lo que significa arpazo. Que tú tomas con autoridad, con violencia, algo que es tuyo. No necesitas decirle a nadie. Si tú, imagínate, tú prestas una herramienta a alguien y ahí la trae la herramienta y no te la devuelve y tú un día ves, pasas por ahí, está tu herramienta. Tú agarras tu herramienta. No estás robando. Parece que estás robando. Parece que vienes como ladrón. Pero es tu herramienta. Y si la vuelves a ver, te la vuelven a quitar. Y la vuelves a ver, ¿qué haces? La vuelves a armar. Porque eso es arpazo. No necesitas avisar porque es tuyo. ¿Estamos? Sí. Eso es diferente de la segunda venida. En el arpazo Dios toma lo que es suyo con autoridad, con violencia, mientras que en la parousia Dios viene a tomar posesión de la tierra, de los reinos, de los gobiernos. Seguimos aquí leyendo, por favor. Por la fe, Enoc fue traspuesto, que de hecho fue séptimo desde Adán, ¿no? Creo que sí. Ahorita lo revisamos. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, esto es lo interesante, no necesita cumplir un tiempo. No. Tiene que hallar testimonio. De haber agradado a Dios. Ojo, no, por eso el versículo que todos se saben, el 6, pero sin fe es imposible. Esa fe está mencionándola a razón de la vida de Enoc. Por la fe agradamos a Dios. Dios no levantó a Enoc sin haber hallado testimonio de que le agradaba. Muchos cristianos hoy en día no viven de acuerdo a la fe. No importa que sea antes, en medio o después, si no hay fe, no tienen por qué vivir el arrebatamiento. No, si no tienen fe, no. Porque Aquí no hay dice, el testimonio. Por fe, dice por fe. Ahora, ¿usted cree que el Señor le tuvo que avisar a los familiares de Enoc? Oiga, me voy a llevar a Enoc porque es mío. No. Es mío. Yo no quiero que este vea muerte. ¡Pum! Lo tomó. Y luego,
Pues es mío, no te tengo que explicar. Pero ¿a qué hora vas a venir a llevártelo? Es mío. ¿Por qué lo tienes tú? Avísanos para estar preparados. No. Es que lo mío yo lo tomo, es mío. Cuando yo quiero, sí. Exactamente. Entonces, si solamente creemos que habrá un harpazo cuando sea la segunda venida, no, pues estamos de acuerdo. Todos aquellos que esperan en Cristo serán levantados por los ángeles. Pero en ese caso todo ojo lo va a ver. En ese caso todo el mundo, mira, ahí está, ahí viene. ¿Qué va a pasar? Pues que va a levantar a los suyos y va a dejar a los que no son suyos. Eso ya lo sabemos. Lo que no sabemos es si este harpazo, insisto, capítulo 11 de Apocalipsis, dice que los dos testigos, después de que los que están muertos y exhibidos en la plaza, dice que le dice, suban acá. Y dice, y todos los que los vieron, no dicen que todos los vieron, pero todos los que los vieron se atemorizaron. Porque Dios está tomando lo que es suyo. Y en ese levantar no es la segunda venida. No. Y ahí hay un harpazo. Ok. Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. No significa que no fue buscado, al contrario. No fue hallado significa que lo buscaron, pero no lo hallaron. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto, esto no lo podrá vivir nadie. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hermanos, Dios libra. Imagínate, yo no creo que Enoc iba a tener una muerte trágica, un accidente, una muerte dolorosa. Pero Dios dijo, yo no quiero que este se muera. Fíjate qué manera de agradar a Dios. Yo no quiero que él vea la muerte. A lo mejor nomás le iba a dar un infarto. Pero el proceso de morir, ¿sí? Yo no quiero que lo vea. Y algunos dicen, no, es que todos tenemos que pasar la tribulación. Porque, no, espérame. Hay gente que ha agradado a Dios y no está viviendo la gran tribulación. Y hay gente que apenas viviendo la tribulación va a sacar la fe. Que apenas entrando ay Señor, sí te creo. Pues aquellos no creyeron ¿desde cuándo? Desde antes, sí. Desde antes. Eso es lo que tenemos que entender con respecto a, y que Dios no va a transponer a nadie, no va a tomar a nadie, no va a levantar a nadie si no lo ha agradado. Ahora, etimológicamente son dos cosas diferentes, arrebato y segunda venida. Insisto, que se pueden dar en el mismo tiempo, puede ser. 7 años comienza la tribulación, al final Cristo viene en su segunda venida y arrebata. O puede ser que antes de los 7 años Cristo arrebata. Los que estamos promoviendo que Cristo viene pronto y que hay que prepararnos, lo hacemos porque creemos que ese harpazo se va a dar antes de los 7 años. Luego puedo decirles que también creo que se puede dar a los 3 años y medio, a los 7. Pero si me preguntan cuál me quiero ir, o en cuál quiero que la gente se vaya, antes de los 7 años. Que la gente agrade a Dios antes y no tenga que agradar a Dios durante, ya viviendo cosas terribles. Me dicen, pues tengo que creer, porque ahí la fe va a estar muy vulnerable, porque ahí sí el sufrimiento va a ser exponencial. Entonces, amados, mire, se acaba el programa, se va el tiempo, tenemos que concluir, pero a mí me gustaría que usted se preguntara, ¿qué tiempos estamos viviendo? Y la otra es, ¿estoy viviendo una vida que agrada a Dios? ¿Estoy viviendo por fe? Porque no hay manera de agradar a Dios sin fe. No me porto bien, hago buenas obras, no. Hablamos de la fe. ¿Estás viviendo por fe? ¿Es la fe lo que te rige o no? ¿O no? Eso creo que deberías de meditarlo, de hacerte preguntas. Si eres de los que piensan que al final de la tribulación Cristo va a levantar a su iglesia, bueno, entonces
la pregunta que te deberías de hacer, ¿cuándo comienzan esos últimos 7 años? Te hago una pregunta, ¿no habrán comenzado ya ya que eres de ese pensamiento, ¿no habrán comenzado ya el 7 de octubre del 2023? Es pregunta. Mira cómo se ha puesto el mundo, mira las lluvias, mira las catástrofes, mira los accidentes, mira las pipas explotando, mira los aviones cayéndose, los buques. ¿No habrá empezado? Si eres de ese pensamiento. Si no, dime qué detona el comienzo de los 7 años. Pero si piensas como yo, pues hay que estar preparado ya, esperando que, como dice la Escritura, que el Espíritu y la esposa dicen ven. Sí. ¿Algo que quieras terminar diciendo, Ricardo? Pues en este tiempo que he estado meditando sobre esto, hay una pregunta, un cuestionamiento que yo le he hecho a Dios, y yo le he dicho, ¿no será por fe el arrebato? Ajá. O sea, ¿cómo? Me quiero explicar. Yo también creo que pudiera suceder en 3 tiempos. Ajá. Dependiendo la fe que tú tengas, es en el momento en el que te vas a ir. Dependiendo cómo sea tu fe en ese momento. Okay. O sea, si tú tienes fe para creer que te vas 7 años antes, Dios te lleva. Si tú tienes fe para creer que tienes que pasar 3 años y medio, vas a tener que pasar. Pero si tú tienes la fe para decir, no, tengo que pasar los 7 años, entonces vas a pasar los 7 años. Eso es algo que yo he estado preguntando al Señor. No lo estoy. Yo a veces me pongo a pensar en torno a eso, que a lo mejor la gente defiende la postura de los 7, de los 3 y medio o 7 antes, porque es cuando se va a ir. Que a lo mejor ya está en su corazón esa convicción y no hay forma de... Pero bueno, hay que prepararnos, hay que servir a Cristo. Próxima semana, a partir del lunes, de hecho, ya se vislumbra la fiesta de las trompetas. Me hablaba con un rabino en estos días y decía, empezamos desde el 22 porque por los horarios con Israel no coincidimos, entonces la fiesta comienza desde el 22. Pero realmente es 23 y 24, prepárese. Yo creo que Cristo va a levantar a su iglesia en una fiesta de las trompetas, cualquiera que sea ese día, hay que prepararse. Dios lo bendiga. Gracias, Ricardo, y hasta la próxima. Bendiciones para todos. Que el Señor les siga bendiciendo y sigan abrazando esa esperanza bienaventurada. Dios con ustedes. ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo. ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia